Transformación interior en 4 días. Herramientas de biodescodificación para sanar, comprender y crear. Considero que es muy importante esos 3 puntos, tanto lo que es comprender y lo que es sanar para crear una nueva realidad. En principio entendemos que muchos hemos vivido muchas situaciones a lo largo de nuestras vidas, sean estas agradables, poco agradables, buenas, malas, negativas, positivas, pero importante tener presente que todo lo que hemos vivido al final nos lleva a ser quienes somos hoy. Ahora, la forma en la cual nosotros nos relacionamos con lo que hemos vivido, con lo que hemos experimentado, es también la que hace que hoy tengamos los resultados que tenemos, sean estos a nivel pareja, sean estos a nivel económico, sean estos a nivel salud, sean estos a nivel relacional, de lo que quieran. Es importante entender esto porque de alguna forma el enfoque, la atención y lo importante siempre va a ser la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos y con las historias que hemos atravesado. No vamos a estar pensando y ocupando nuestra atención y nuestra mente en cuestiones externas, en cuestiones que tienen que ver con el afuera, porque siempre es fácil culpabilizar, siempre es fácil buscar a quién es el causante de mi malestar, quién es el causante de el mal que llevo, del sufrimiento que traigo. Siempre es fácil mirar afuera, pero nosotros vamos a empezar a mirar hacia adentro, porque como dice Carl Gustav Jung, o decía este psicólogo transpersonal, contemporáneo a Freud, quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro es el que empieza realmente a despertar. Así que vamos ahí. Bienvenidos al Instituto Argentino en Capacitación Emocional, un espacio que se fundó en el 2016 y que a partir de ese momento a esta parte hemos brindado capacitaciones, formaciones, charlas, hemos dado conferencias, hemos hecho muchas cosas siempre relacionado a este tema del desarrollo personal, siempre relacionado a este tema de la espiritualidad, siempre relacionado a este tema de la sanación, siempre relacionado a este tema del crecimiento interior. Desde el 2016 hasta esta parte ya van 7 años, pero yo en el 2012, 2013 ya empecé a adentrarme en estos temas con tan solo 19 años. Y desde ese momento a esta parte siempre estuve estudiando, siempre estuve practicando, siempre estuve pasando por mí lo que tiene que ver con estos temas. En específico, biodescodificación, pero a lo largo del tiempo fui incorporando otras disciplinas, fui estudiando otras cosas como es la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana y más, ¿vale? Entonces, eso es lo que hoy, en resumido de este día, te voy a compartir ciertos aspectos de lo que yo considero importantísimo incorporar. ¿Para qué? Para comprender nuestra vida, para sanar y para crear de alguna manera una realidad diferente. Porque sí, somos creadores de nuestra realidad, solo que no nos damos cuenta, solo que lo hacemos de una forma inconsciente, porque como decía al principio, estamos muy condicionados por lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido de alguna manera nos hace ser quienes somos hoy, y cómo nosotros nos relacionamos con eso que hemos vivido de alguna manera genera los resultados que tenemos el día de hoy. Esto escríbanlo, tienen por ahí el cuadernito que se les envió, el ebook en PDF. Tomen anotaciones sobre todo lo que vamos a hablar aquí. Una vez que finalice esta clase, vuelvan a repasarla porque es mucho el contenido que tenemos y a veces puede ser que sea medio que abrumador, a veces puede ser que no se entienda muy bien alguna idea, pero siempre cuando lo vuelves a repasar es cuando se fijan mejor esos conceptos, ¿vale? Entonces, el tema es empezar a conectar con puntos que durante el proceso del diseño de este evento dije, bueno, ¿cuáles son los temas importantes? En principio, que tiene que ver con las historias que vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, porque al final todos hemos vivido circunstancias más o menos difíciles, más o menos estresantes, más o menos preocupantes, más o menos traumáticas, pero el tema no es tanto las circunstancias que hemos vivido, sino el cómo nos relacionamos con esas circunstancias. El qué te pasa a ti cuando recuerdas eso que te pasó, el qué te genera cuando recuerdas eso que te pasó, y empezar a darnos cuenta que está en nosotros la posibilidad de cambiar esa sensación que nos generó
esa experiencia. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener mayor control sobre lo que nos pasa y sobre la vida que se nos va poniendo delante. Porque aunque no lo creas, cuando nosotros vivimos circunstancias de nuestro pasado que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir triste, que nos da vergüenza, que nos da enojo, que nos generó algún drama, algún trauma, lo que fuera, de alguna manera estamos siempre conectados emocionalmente con esa circunstancia. Y lo que pasa es que en el tiempo que viene, en el tiempo que se va a proyectar a raíz de esa situación, va a ser una necesidad de reparar, una necesidad de solucionar, una necesidad de trascender esa experiencia. Y fíjate qué importante que es esto y hasta qué punto esto es realmente importante, que muchas veces de alguna forma tú te condicionas a ti mismo y te proyectas a ti mismo y te programas a ti mismo a vivir experiencias similares a la del conflicto, a la del trauma, a la del dolor, para que así tengas una nueva oportunidad de trascenderla, ¿vale? Tenlo esto muy presente, y esto también ya lo decía Carl Gustav Jung. Aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que lo repita tantas veces como sea necesario hasta que aprendas lo que te enseña el drama de lo sucedido, ¿vale? Por ende, si tú no aprendes de un hecho desagradable de tu vida, la conciencia cósmica, para no decir tú mismo de alguna forma, te vas a proyectar a vivir de alguna manera esa experiencia para así poder encontrarle una respuesta, para así poder encontrarle una solución, ¿ok? Entonces, desde ese lugar vamos a empezar a trabajar este primer día. Nuestra visión como instituto es ver a todas las personas reconociéndose como creadores de su realidad, sanando sus heridas emocionales del pasado y viviendo con más equilibrio en sus mentes, cuerpo y espíritu. Imagínate un mundo en el que todos realmente pudiésemos empezar a reconocer que somos los creadores de la realidad. Ya no le estaríamos echando culpa a nadie, estaríamos haciéndonos cargo responsables de nuestra vida, sanando nuestras heridas del pasado, para así evitar encontrarnos con situaciones difíciles en el futuro, ¿vale? Imagínate, sería seguramente un universo más interesante, mucho más bonito, mucho más interconectado entre todos los que estamos aquí, ¿vale? Y a eso apuntamos nosotros como instituto, de alguna manera que tú que estás del otro lado y si de alguna forma estás aquí es porque algo de este mensaje te resuena, algo de este mensaje quizás te llamó la atención y bueno, quieres de alguna manera corroborar o afianzar algunas ideas que ya tienes a través de esto que vamos a estar hablando aquí, ¿vale? Y como yo de alguna forma hace ya 11 años, 12 años que vengo trabajando en este tema y siento que si algo sé tiene que ver con esto de la biodescodificación y el acompañamiento con el otro, bueno, entiendo que un punto importante es empezar a reconocer que somos los creadores de la realidad. Pasa que creamos de forma inconsciente. ¿Por qué creamos de forma inconsciente? Porque estamos condicionados por nuestros programas del pasado, estamos condicionados por nuestras heridas, estamos condicionados por nuestros dolores, estamos condicionados por nuestras angustias, que hace que la realidad que se presenta de forma inconsciente. Pero, en la medida que tú te vas haciendo consciente de tus programas, en la medida que tú te vas haciendo consciente de esas heridas, en la medida que tú te vas haciendo consciente de esos condicionamientos, es en la medida que puedes empezar a crear una nueva realidad, ¿vale? Te lo digo desde un espacio y desde un lugar que ha atravesado muchas dificultades desde joven, 20, 15, 14 años, y a lo largo de este proceso personal considero que me va a acompañar hasta el día que me muera, fue llevándome por diferentes momentos en los cuales tuve que encontrarme con mis propios dolores, tuve que encontrarme con mis propios sufrimientos, tuve que encontrarme con mis propias heridas y trabajarlas y sanarlas de alguna forma y soltarlas y perdonar y liberar y comprender, ¿no? Parte desde la comprensión, la sanación y el crear una nueva realidad. Por eso esta transformación en 4 días, por eso comprender, por eso sanar y por eso a partir de ahí crear una nueva realidad. Cuando empezamos a comprender, a ampliar nuestra perspectiva. ¿Qué tal? Empecemos entonces con la sanación del niño herido. Entrar en contacto con tu niño herido no solo te ayudará a comprenderte más, a entender mejor tus conflictos, sino que te permitirá liberar emociones reprimidas,
aquellos bloqueos inconscientes o no que te desvitalizan. Y lo más importante, amarte por ser quien eres realmente, sin juicios ni reproches. Fíjate qué importante. ¿Por qué nosotros hablamos y por qué he decidido que este primer día sea del niño interior? Porque escucho muchas personas, a lo largo de este tiempo he conocido miles de personas, donde estamos muchas veces esquivando la mirada hacia lo que vivimos. Ya sea porque sabemos de alguna manera que vivimos cosas difíciles, vivimos cosas horribles y no queremos como hurgar en la mierda, como se dice por ahí, ¿no? Usted dígame en los comentarios cómo se suele decir no querer mirar lo que uno sabe que por ahí es difícil que pasó. Hurgar en la porquería, para qué revolver trapo sucio, para qué sacar afuera cosas que ya pasaron, ¿no? Uno cree, uno piensa, uno siente que no hablando de las cosas que pasaron, que callándose sobre lo que vivió, listo, ¿no? Ya está olvidado, entonces está superado, entonces ya está resuelto. Y no, cuando nosotros entendemos que eso que nosotros hemos vivido queda ahí con una marca, con una huella, eso va a generar, va a resonar y va a retumbar a día de hoy. Ya sea con temas de salud, porque uno se enferma, ya sea con problemas en las relaciones, porque uno empieza a tener conflictos con la pareja o conflictos con los compañeros de trabajo, o conflictos con los amigos, ya sea porque uno empieza a sentir que la vida no se le está presentando como quiere, quizás en cuestiones económicas, nunca se puede llegar a fin de mes o cuesta empezar proyectos que al final después se tiran abajo o se caen, la relación con uno mismo, la autoestima, la confianza, el cómo te sientes contigo mismo, con tu cuerpo, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto, al final que ya desde los descubrimientos de Freud y de Jung, incluso podemos sumar a el doctor Hammer como un precursor de lo que es la nueva medicina germánica y cómo esto empieza a llevarnos más a una relación mente, cuerpo y emociones para entender que el cuerpo enferma porque hay justamente heridas emocionales que están presentes y que uno por una cuestión de pensar, bueno, ya está, no lo miro, me olvido y me hago como que ya pasó, pareciera que ya pasó y no. Muchas veces el conflicto que se presenta de la forma que se presenta porque te está enviando un mensaje sobre algo que viviste, algo que pasó y que todavía está resonando y que todavía está latiendo. Entonces, como todavía está latiendo, de alguna forma eso genera una vibración que hace que se te presente una y otra vez de diferentes formas la problemática. Estos son los diferentes ciclos que tenemos en nuestro cerebro y que hace que mientras estemos con mayor cantidad de ciclos de movimientos cerebral estemos en mayor estado de conciencia. Y en la medida que vamos profundizando y vamos haciendo cada vez más lentos esos ciclos, lo que pasa es que estamos más perdiendo la conciencia del mundo exterior y más metiéndonos en un mundo para adentro, en un estado que se suele decir como de trance profundo. Esto es un trabajo también ya desarrollado por las neurociencias, por Milton Erickson, por muchos psicólogos que trabajan en estos estados de trance, donde tenemos estos 4 niveles que son como los más importantes. El estado beta, que es el estado de vigilia. Razonamiento lógico, control consciente, toma de decisiones. Podríamos decir que en el estado beta es donde nos encontramos la mayoría todo el tiempo, donde estamos en actividad, donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, donde estamos de alguna forma en actividad y en movimiento. Ya cuando empezamos a bajar los ciclos entre 8 y 13, entramos en lo que se llama como un estado de trance, donde aquí aparece más el pensamiento creativo, la imaginación, la meditación. Es en estos puntos donde podemos recordar los sueños que hemos tenido en la noche. Por lo general, cuando estamos en el proceso de sueño, de dormir, entramos en un proceso alfa, llegamos a un estado zeta o teta y profundizamos luego a un estado delta. Puntos que por ahí nosotros cuando dormimos directamente ni siquiera estamos conscientes de lo que pasa afuera porque estamos tan en ese mundo interno que recién despertamos al otro día cuando nos despertamos, ¿no? Entonces, fíjate
que cada vez que nosotros vamos profundizando, estamos perdiendo mayor conciencia del mundo exterior y estamos siendo más conscientes, entre comillas, de nuestro mundo interno. No somos conscientes porque en realidad estamos como fuera de ese plano consciente, pero hay muchas cosas que ocurren en el interior que nos atraviesan, ya sean sueños, ya sean pesadillas, ya sean meditaciones, ya sean estados profundos donde te vas metiendo para tu interior. Y cuando se trabajan en, por ejemplo, meditaciones profundas, uno entra en un estado alfa o en un estado teta, que es donde se suelen aplicar los trabajos terapéuticos. ¿Por qué en el estado alfa y en el estado teta se suelen trabajar y se suelen aplicar los modelos terapéuticos? Porque en estos estados es cuando no hay tanta presencia de nuestra parte racional y de nuestra parte consciente, sino que más bien un contacto con la parte inconsciente, donde esa parte inconsciente suele incorporar más e integrar mejor ideas de fuera. ¿Me explico lo que quiero decir? No sé si en algún momento llegaron a ver la película Origen de Leonardo DiCaprio. En la película Origen se muestra muy bien cuando, por ejemplo, atrapan a una persona, le hacen como una especie de hipnosis, lo ponen como un estado de trance y se meten en el inconsciente de esta persona para así poder implantarle ideas, que se levante y que tenga el deseo por ahí de comprar algo. Bueno, al final es una cuestión que es una idea que se implantó en el inconsciente a través de un estado de trance. Entonces, cuando uno está en un estado de trance, alfa o teta, somos más susceptibles a aceptar nuevas ideas, por ende, somos más susceptibles al cambio, a la transformación, a la trascendencia personal que cuando estamos en la parte beta o en el estado de vigilia. Beta es el estado en el que estamos cuando estamos despiertos y realizamos nuestras tareas diarias, tenemos conciencia del mundo que nos rodea y podemos influir en él. Es decir, yo conscientemente ahora, bueno, estoy decidiendo tomarme un mate y me lo sirvo. Soy consciente de mi acción, ¿no? Como tú eres consciente de ahora estar mirándome y quizás de escuchar algún sonido del entorno y quizás estás escribiendo algo en el chat. Eres consciente de lo que haces. Ya en un estado alfa, abrimos la puerta de lo que conecta la mente consciente de la parte inconsciente. Fíjate cómo a través de este estado alfa, que dijimos es el estado alfa y zeta o teta, donde se aplican los modelos terapéuticos. ¿Por qué? Porque en el estado alfa ya podemos empezar a acceder al banco de memorias de ese inconsciente, evocar recuerdos y grabar nuevas informaciones. Es en esta fase nuestro estado de ánimo suele ser calmo y suave, propenso a la creatividad y a la imaginación. Cuando tú haces una meditación guiada, cuando tú haces una relajación, cuando tú te tiras en el sofá y levantas los pies en la mesita ratón, y te pones a mirar tele, o después de comer que te quedas como uff, estás entrando en un estado alfa. Estás entrando en un estado donde bajan los decibeles, estás más tranquilo, estás más relajado. Es ahí cuando empiezas a estar en un estado alfa. Cuando pasamos al estado teta, entramos en la fase del sueño, meditación profunda y éxtasis. Lo recuerdes o no, todas las noches entras en este estado y sueñas. Diríamos que estás experimentando plenamente tu inconsciente. Ya cuando entramos ahí, entramos en un estado muy profundo de la mente. Acá cuando se dan los procesos de cambio muy importantes, cuando son conducidos con esa intención por parte del especialista, ¿no? Delta, estado de sueño profundo, que se sabe muy poco ya que no hay comunicación verbal. La persona está desconectada totalmente de su parte consciente, está como que casi que no hay conversación, no hay comunicación, no hay contacto, no está profundamente dormida, digamos. Cuando el electroencefalograma detecta 0 conexiones neuronales, se dice que el cerebro está técnicamente muerto, ¿vale? Si volvemos al gráfico podemos ver acá los diferentes ciclos, las diferentes conexiones neuronales que genera y se puede notar esto a través de un electroencefalograma. Bueno, entendemos cuando estamos con más de 14 ciclos estamos en estado beta, cuando estamos entre 13 y 8 estamos en estado alfa y así, ¿no? Ya cuando estamos en estado 0, se ve muerte. Quiere decir que nuestro cerebro no funciona directamente. Muy bien.
De niños vivenciamos cualquier situación con una intensidad emocional que genera improntas. Quédense con esa palabra, con ese concepto, anótenlo ahí en el cuadernito de notas que tienen. El cuerpo acude a ayudar a ese niño en esa vivencia dolorosa para él. El cuerpo siempre va a ser nuestro aliado. El cuerpo siempre va a ser nuestro amigo. El cuerpo siempre va a ser nuestro compañero. El error en la sociedad actual en la que vivimos es creer que la enfermedad es mala. Es creer que la enfermedad nos viene a hacer mal. Por eso, la lucha contra la enfermedad. ¿Cuántos de ustedes no han visto y no ven por parte de la medicina y las campañas contra la enfermedad? La batalla contra el cáncer, la guerra contra el cáncer. Y si alguien sobrevive y supera el cáncer, dice, le gané la batalla al cáncer. ¿Te das cuenta? Como si fuese que es un enemigo al que hay que atacar, ¿no? Al que hay que eliminar. Y cuando nosotros entendemos que la enfermedad es en realidad nuestra amiga, es en realidad nuestro colaborador, nuestro compañero, y empezamos a abrir nuestra mente a preguntarnos qué nos viene a enseñar, para qué se me está presentando en la vida, es cuando la enfermedad empieza a cobrar otro significado. Un significado totalmente diferente al que tenemos establecido. Ya no es más enfermedad, sino que ahora se transforma en informedad. Déjenme en los comentarios qué piensan que es informedad. Informedad. Ya no enfermedad, sino informedad. Entonces, cuando empezamos a abrir nuestra mente hacia una nueva posibilidad de conectarnos con nosotros mismos, de conectarnos con los demás, de conectarnos con nuestro cuerpo, es que justamente se da la posibilidad a un cambio y a una trascendencia y una superación de diferentes dificultades que hemos vivido en la vida. Esa experiencia traumática no solo queda clara en el inconsciente del individuo, sino también en sus células. El niño queda allí congelado en su dolor. Ese niño interior, herido, se encuentra solo y regresa casi a diario con la intención de ser visto, escuchado sin juzgar y abrazado por su propio adulto de amor, quien será su referente y el encargado de cubrir aquella necesidad pendiente. No mucho más para añadir, pero fíjate qué importante es que este niño interior sea de alguna manera rescatado por nosotros mismos. Muchas veces cuando vivimos situaciones difíciles en la niñez y quedamos anclados a través de ese dolor y esa herida, buscamos el culpable fuera de ese dolor. El culpable, el que nos hizo esto, el que me hizo sentir así, el que me hizo sentir asá, el que no me cuidó, la que no me protegió, la que no estuvo o el que no estuvo. Y la mirada siempre está desde el señalamiento, ¿no? Desde el buscar el culpable. Nosotros proponemos otra cosa totalmente distinta, que es deja de culpar, deja de mirar afuera y date tú a ti misma, date tú a ti mismo eso que sientes que te faltó. Porque al final ese niño está a la espera de eso. Pero ¿para qué vas a estar buscándolo afuera? ¿Por qué no mejor te lo das a ti mismo, te completas a ti mismo y a partir de ahí, desde esa completud, empiezas a trabajar en lo que quieres para tu vida? No desde esa sensación de carencia, de herida, de que algo falta, de que algo no sucedió. Y puedes hacerlo a partir desde lo que quieres, qué quieres vivir, cómo quieres vivir tu vida, qué quieres para los demás, desde esa completud. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces tú vas a ser tu propio rescatador, tú vas a ser tu propio salvador. Fíjate, volvemos a repetir lo que dijimos al principio de la clase. La atención durante todo este proceso va a estar puesta en ti, en cómo tú empiezas a ver lo que te pasó con otros ojos. Porque al final, cómo te sientes hoy con respecto a lo que pasó es porque lo estás decidiendo tú. Cómo te sientes hoy con respecto a lo que pasó es una elección de ti. Entonces tú puedes decidir cómo te quieres sentir con respecto a lo que pasó. Y para eso va a ser importante
que podamos rescatar a ese niño, a esa niña interior. Resumiendo un poquito, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, niñez, adolescencia, estados delta, zeta y alfa, ¿vale? Este es el estado hipnótico en el que atravesamos durante el crecimiento, la niñez, pasando por la adolescencia, y es acá donde se crean las improntas. Cuando le digo improntas, ¿qué significa una impronta? La impronta significa una huella, una marca, ¿vale? Cuando vivimos situaciones que son realmente importantes, significativas, al final todo lo que vivimos desde nuestra niñez, pasando por la adolescencia hasta el día de hoy, son programas, son condicionantes que hacen que hoy tengamos una vida determinada. Ahora, hay momentos particulares que nos han tocado atravesar que son situaciones de impronta, porque nos han marcado, porque nos han dejado una huella. Y durante el proceso de vivir esa impronta, la vida siempre nos va a traer situaciones que se asemejan a esa experiencia de impronta. ¿Para qué? Para superar. Es ahí cuando tenemos que empezar también a cambiar el enfoque desde esa conciencia y de esa comprensión. No creer que si la vida se nos repite algo es porque nos lo merecemos, es por culpa, por castigo, porque somos malos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que en realidad la vida, la forma que tiene para que tú puedas trascender una situación difícil es que se te vuelva a presentar una situación difícil. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando tú eras niño y te enseñaban la suma de 1 más 1 es igual a 2, hasta que tú no aprendías que 1 más 1 era igual a 2, se te iba a presentar siempre el 1 más 1 igual a 2. Hasta que tú dijiste, bueno, ya está, lo aprendí, listo, es 2. Y ya no me va a molestar. Ya si se me aparece, listo, ya sé cuál es la respuesta. ¿Te das cuenta? Hasta que tú no sepas lo que esta situación tiene en tu vida para enseñarte, te va a aparecer y te va a hacer ruido y te va a llamar a mirar porque hay algo que no estás pudiendo todavía conectar con el aprendizaje que eso tiene. Cuando tomas el aprendizaje que eso tiene para tu vida y lo incorporas, es que lo puedes pasar a la página y seguir adelante. Mientras no, siempre que aparezca el problema, tú te vas a sentir identificado con el problema porque no hay algo que todavía te haya llevado a trascenderlo, a sanarlo, a liberarlo, a perdonarlo, a aceptarlo, a comprenderlo, ¿vale?